¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos un miércoles más en nuestra sesión académica de pediatría. Antes de dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, recordar nuestros avisos generales. Cualquier pregunta que ustedes tengan respecto a la sesión del día de hoy la pueden realizar por medio del chat y al finalizar se la haremos llegar a nuestro ponente. De igual manera, si aún no reciben las invitaciones semanales y les gustaría hacerlo, lo pueden solicitar en este correo que aparece en pantalla. Y por último, para poder enviarles su constancia de asistencia a la sesión del día de hoy, les solicitamos su apoyo llenando la encuesta de satisfacción que les vamos a compartir al finalizar la sesión mediante el chat por una liga y también con el código QR. Mi nombre es Grecia Turrubiates, pediatra y coordinadora de este espacio, y el nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión académica de pediatría. El día de hoy damos inicio a nuestro bloque del mes de febrero, en el cual estaremos abordando temas referentes a la oncología pediátrica, y para eso nos acompaña el día de hoy la doctora Leslie Uribe Ortiz, quien va a ser nuestra ponente del día de hoy y además es la coordinadora de este mes. Fue quien nos ayudó a poder hacer posible estas sesiones. Y bueno, em, en el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, el cual se conmemora el día 15 de febrero, el día de hoy veremos el tema de actualizaciones de cáncer en niños y adolescentes. Ahora me permitiré presentar a la doctora Leslie Uribe. Ella es médico cirujano por el Tecnológico de Monterrey. Estudió aquí en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud para posteriormente realizar su especialidad en pediatría aquí mismo en el programa multicéntrico de especialidades médicas del Tecnológico de Monterrey. Posteriormente, ella realizó su especialidad en oncología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría, avalado por la UNAM. Y asimismo ella cuenta con un doctorado en ciencias clínicas por la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Además, ella se encuentra avalada por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría y por la Sociedad Mexicana de Oncología. Asimismo, ella es miembro de la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica y de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica. Además, ella actualmente se desempeña como coordinadora de acreditaciones e investigación de especialidades médicas del Programa Multicéntrico del Tecnológico de Monterrey y Secretaría de Salud, y es además profesora de posgrado de pediatría de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias, doctora, por fungir como nuestra coordinadora del mes, así como nuestra ponente del día de hoy. Muchas gracias por estar aquí y adelante con la presentación. Muchas gracias, doctora Grecia. Gracias, por la invitación y por la bienvenida. Pues efectivamente vamos a estar abordando en este mes temas de oncología pediátrica. Y bueno, empezando con el tema que vamos a abordar el día de hoy, vamos a platicar un poco sobre actualizaciones de cáncer en niños y adolescentes en el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil. Este mes precisamente es cuando se conmemora. Ahorita vamos a platicar un poco sobre eso también. Pero vamos a cubrir esta agenda el día de hoy. Vamos a platicar pues sobre el Día Internacional del Cáncer Infantil, los tipos de cáncer más frecuente que principalmente es en lo que nos vamos a estar enfocando y en la detección oportuna, así como en las poblaciones de riesgo que debemos tener siempre en mente al estar evaluando a nuestros pacientes pediátricos, algunos tips de riesgo oncológico y cuándo es necesario referir con oncología pediátrica. Vamos a platicar un poco del tratamiento, del equipo de atención que está siempre al pendiente de estos pacientes y cómo ha sido un poco el progreso en los últimos años en el cáncer pediátrico. Entonces vamos a tratar de dar un panorama general para dar pie a las sesiones de las siguientes semanas en donde se va a estar platicando de algunos tumores más específicos como tumores óseos, tumores del sistema nervioso central y hepatoblastoma. Entonces, entrando en el tema, bueno, sabemos que el cáncer en pediatría es un grupo de enfermedades que en general se considera como grupo, como un diagnóstico raro en la población que nosotros evaluamos de niños, adolescentes y adultos jóvenes.
tiene una incidencia de 15 casos por cada 100.000 niños. Sin embargo, además de ser, por supuesto, siempre un diagnóstico catastrófico, pues es algo que tratamos de enfatizar mucho en relación a que es la primera causa de muerte por enfermedad en niños entre 5 y 14 años, y que sigue siendo de suma importancia realizar un diagnóstico oportuno, que en la práctica, pues a nosotros que nos llegan los pacientes, la mayor parte de ellos se siguen diagnosticando de una forma tardía, y es de lo que vamos a platicar un poco también en las siguientes diapositivas. Em, Siempre pues la pregunta, una de las preguntas principales cuando se está haciendo un diagnóstico de este grupo de enfermedades, tanto por la familia y por uno como parte del equipo médico, es qué lo causó, ¿no? Y sabemos por las últimas investigaciones que se han realizado, pues que realmente tiene una causa genética como tal. Sin embargo, es un grupo de enfermedades que es muy heterogéneo desde el punto de vista de estar hablando de que una misma enfermedad nunca se va a comportar igual en diferentes pacientes. Incluso el mismo tumor va a tener características diferentes durante la evolución de la enfermedad y células que van mutando incluso. Entonces, realmente hablamos de una patología que es muy heterogénea. Y además, nunca o en general no es fácil diagnosticar a un niño o adolescente con cáncer. Además de que hay una baja incidencia, que ya lo mencionamos, los signos y síntomas en general son inespecíficos y pueden simular o semejar a muchas otras enfermedades más comunes en pediatría. Un diagnóstico oncológico, a menos que ya sea un cuadro muy establecido, va a ser raro que desde el principio, con síntomas más generales que presente el paciente, lo piense uno como primera posibilidad, hasta que ya pasaron regularmente varias semanas o incluso meses en donde suele ya considerarse dentro del diagnóstico diferencial. Y bueno, en las últimas 4 o 5 décadas, definitivamente pues se han tenido algunos puntos importantes por mencionar en relación a la curación y que ha aumentado mucho. Cuando hablamos de curación en oncología pediátrica, em, si vemos las estadísticas a nivel internacional, hay países que alcanzan una tasa de supervivencia hasta de 80 a 90% en general. Sin embargo, depende de varios factores llegar a esta tasa de curación. Hay países de bajos o medianos ingresos que tienen tasas entre pues 50, 60%. Entonces, es muy variable dependiendo de dónde se esté atendiendo el niño, pero en general se ha aumentado mucho la curación, y esto va en relación a distintas estrategias que se han alcanzado a nivel internacional, como son la creación de grupos cooperativos para el diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades, el tratamiento multimodal e interdisciplinario, que siempre es fundamental para darle la mejor atención a estos pacientes, la intensificación de tratamientos que se han tenido y una planeación de acuerdo a estadificación. Entonces, esos son factores importantes. Platicábamos que en este mes se conmemora este Día Internacional del Cáncer Infantil, el 15 de febrero. Esto pues se estableció desde el 2002, en donde se reconoció por este día desde en esa ocasión, y el objetivo sigue siendo realizar una campaña colaborativa global para crear conciencia sobre el cáncer infantil y los desafíos únicos que tenemos. Realmente fue establecido por el Childhood Cancer International, que hay una rama que es de Latinoamérica y que está enfocada específicamente a países que formamos parte de América Latina y del Caribe, y que esta organización es el mayor representante regional de organizaciones de padres que tienen diagnóstico de algún tipo de esta enfermedad, de alguno de estos tipos de estas enfermedades, y que está conformada por
42 organizaciones miembro en 17 países de Latinoamérica. Entonces, realmente lo que se busca y el objetivo común es alcanzar una igualdad en el acceso a la atención médica para todos los niños con este tipo de diagnóstico. Por eso, no solamente, por supuesto, es importante en este mes estar platicando de estos temas, sino durante toda nuestra práctica a todos aquellos que estamos en contacto con pacientes pediátricos. Ahora, platicábamos un poco sobre la dificultad en el diagnóstico de realizar el diagnóstico de este grupo de enfermedades. Hay diferentes factores que pueden llegar a influir y que son importantes de mencionar. Primeramente, factores relacionados con la misma enfermedad, que va a depender mucho del tipo de cáncer, del sitio primario en donde esté localizado y de síntomas asociados. Hay tumores que pues simplemente por anatomía son muy difíciles de detectar desde la primera fase en que comienza la enfermedad. Hay otros que hasta que está más avanzada la enfermedad son más floridos en la cuestión de síntomas que pueden presentar. Y estos son factores importantes que pueden llegar a retrasar el diagnóstico. Los factores relacionados con el mismo paciente o con los padres del niño en cuanto a la edad que tiene el paciente, pues, por ejemplo, en neonatos suele ser un poco más difícil o más tardío de diagnosticar. El nivel socioeconómico que tienen, el acceso a la atención a la atención médica pública o privada, nivel de educación de los padres, religión. Hay quienes buscan incluso, pues, muchas opiniones, ¿verdad? Medicina alternativa antes de llegar a un diagnóstico de este tipo. Entonces, son factores que definitivamente influyen y aquellos factores relacionados al sistema de salud, principalmente relacionado al tiempo en que se tarda o nos tardamos el equipo médico en hacer la primera valoración, sospechar el cáncer, llegar con el especialista en oncología pediátrica y una vez que llegan, el proceso que se lleva dependiendo en dónde se esté atendiendo el paciente para llegar a un diagnóstico confirmatorio e inicio de tratamiento. Realmente son varios los pasos en donde se puede alargar todavía más este proceso y hay evidencia descrita, ¿verdad? Que pueden estar los pacientes hasta con 5 o 6 médicos antes de llegar con el especialista de oncología pediátrica y más o menos en tiempos, dependiendo por supuesto de la enfermedad de la que se esté hablando, pero puede variar en cuanto a realizar el diagnóstico entre 3 semanas y hasta 6 meses o más. Entonces, son factores importantes que debemos tener siempre en mente al momento de diagnosticar y de estar abordando a un niño con sospecha oncológica. Ahora, ¿cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes? Seguramente ustedes pues están familiarizados con estos números, ¿verdad? Aunque, aunque en general pues nunca queremos que como pediatras o subespecialistas en otra área nos toque algún diagnóstico de estos. Por supuesto que puede llegar siempre en la práctica profesional a tenerse contacto con un diagnóstico de este tipo en los niños. Y sabemos que dentro de todo el grupo de cáncer en pediatría, el tipo de cáncer más frecuente sigue siendo la leucemia con el 30% de los casos. En segundo lugar, los tumores del sistema nervioso central con el 21% de los casos. Y en tercer lugar, aquellos pacientes que tienen linfoma. De ahí se desglosa el resto de tumores sólidos que podemos con los cuales podemos estar abordando a un paciente oncológico pediátrico desde pues los que observamos aquí con mayor frecuencia, que puede ser también dependiendo del país en donde nos encontremos, pero en general de los más frecuentes son neuroblastoma, sarcomas de tejidos blandos, tumor de Wilms y de ahí los demás con menor frecuencia, incluyendo retinoblastoma, tumores hepáticos, tumores óseos malignos donde siempre entran osteosarcoma y sarcoma de Ewing y tumores de células germinales. Eso de una forma pues muy global en cuanto a tipos de enfermedades a las que podemos estar abordando en estos pacientes. Ahora, como todo en pediatría, siempre es importante considerar
varios factores en el paciente para hacer un diagnóstico diferencial adecuado. Y dentro de eso, por supuesto, se encuentra la edad. Dependiendo de la edad pediátrica y de la localización anatómica que estemos evaluando en el paciente, el diagnóstico diferencial se va modificando, ¿verdad? Y siempre pues es importante tener esto en mente. Yo creo que esta tabla la podemos tener todos a la mano cuando se está evaluando a los niños y específicamente esta tabla habla de tumores sólidos. Aquí no se está mencionando leucemias ni linfomas que ahorita vimos que son de los más frecuentes. Pero, por ejemplo, va a ser muy diferente en un paciente preescolar que se presente con una masa abdominal en donde los diagnósticos diferenciales más frecuentes siguen siendo neuroblastoma, tumor de Wilms y hepatoblastoma, por ejemplo, si ya es adolescente y dependiendo si es hombre o mujer también. Pero hablando en general, pues en este grupo de edad con tumores sólidos abdominales suele ser más frecuente tumores de células germinales o algún tipo de sarcoma de tejidos blandos o incluso carcinoma hepatocelular. Entonces, definitivamente son puntos importantes a considerar hablando de la edad y localización anatómica y que pues siempre hay que tenerlo en mente al estar evaluando a los pacientes. Ahora, mucho de lo que estamos trabajando pues en todo momento, aquellos que estamos en esta área de la oncología pediátrica, es en lo relacionado a detección oportuna. Y mencionábamos previamente que seguimos trabajando mucho en esto porque en la práctica la mayor parte de los pacientes, entre el 70 y el 80%, aquí en nuestro país se siguen diagnosticando en etapas tardías. Entonces, definitivamente esto implica un tratamiento y un pronóstico distintos a cuando llegamos a realizar un diagnóstico de forma oportuna y que puede relacionarse con tener una enfermedad de un estadio más bajo. ¿Qué implica poder detectarlo oportunamente? Definitivamente dar una menor intensidad del tratamiento, incluso la duración del tratamiento también, tener un menor número de complicaciones tanto por la enfermedad como por el tratamiento al ser menos intenso y que pueda mejorar el pronóstico. Entonces, seguimos trabajando mucho, sobre todo con médicos de primer contacto, pediatras, pues subespecialistas, médicos familiares, médicos pasantes, para enfatizar mucho esta parte que quizás cuando la estamos platicando puede llegar a sonar hasta cierto punto como muy directo de realizar un diagnóstico, pero nuevamente lo enfatizo, en la práctica sigue siendo un poco distinto, ¿verdad? Entonces, hay puntos importantes en donde debemos enfocarnos al estar evaluando a los pacientes al momento de realizar la historia clínica, la evaluación y el interrogatorio de los antecedentes, por supuesto, del padecimiento actual y algunos puntos importantes de enfocarnos en la exploración física, que si bien, como decíamos previamente, pueden simular el caso o la evolución de los pacientes a muchas otras enfermedades, sobre todo de tipo infeccioso, inmunológico, reumatológico. Nunca va a estar de más tener dentro del diagnóstico diferencial el diagnóstico oncológico. Entonces, en qué puntos podemos enfocarnos al estar evaluando a nuestros pacientes? Desde el momento en que estamos realizando el interrogatorio, hay puntos importantes en cada rubro de la historia clínica. Entonces, en cuanto a antecedentes heredofamiliares, el tener una historia familiar de cáncer en familiares de primer grado, sobre todo menores de 20 años, es un punto importante a considerar, ya que puede llegar a relacionarse con algún síndrome familiar, ahorita mencionaremos algunos de ellos. Si hay algún familiar con algún síndrome genético, igualmente ahorita mencionaremos algunos. Y este punto es importante en relación al tabaquismo en padres, sobre todo
en la etapa prenatal o postnatal, ya que está bien evidenciado que se relaciona con un riesgo incrementado de leucemia en los pacientes. Entonces son puntos, voy a estar mencionando puntos pues muy específicos, ¿verdad? En la historia clínica y en la exploración en donde podemos enfocarnos. En cuanto a antecedentes perinatales, si se tuvo alguna exposición a radiación ionizante, ¿verdad? Esto se ha evidenciado que aumenta sobre todo el riesgo de que el paciente pueda padecer leucemia linfoblástica aguda, dependiendo del trimestre en el que se expuso la mamá. Consumo de marihuana, definitivamente, hablando pues también como de tumores neonatales, aumenta el riesgo de leucemia mieloide aguda. Si hay alguna alteración detectada en ultrasonidos prenatales, que esto, por supuesto, es de suma importancia y que cada vez más, pues se tiene más acceso a una revisión más controlada de las mamás durante el embarazo. Entonces, este punto es importante. Si hay antecedente de prematurez, macrosomía o de un embarazo gemelar en donde uno de los gemelitos haya sido afectado por algún o diagnosticado con algún tipo de estas enfermedades, aumenta el riesgo en el hermanito, ¿verdad? Sobre todo hablando de leucemia mieloide aguda y linfoma de Hodgkin. En factores relacionados a la alimentación, bueno, se ha platicado en este foro y en muchos otros de lactancia materna sobre todos los beneficios que se tienen, ¿no? Y enfocándolo también ahorita como factor protector para enfermedades oncológicas, sobre todo, se ha evidenciado que cuando se tiene una lactancia materna exclusiva, por lo menos 6 meses, se disminuye el riesgo de leucemia en la infancia hasta casi en un 20%. Entonces, es un punto más dentro de todo lo que se tiene de aspectos favorables en cuanto a promover la lactancia materna en las mamás de nuestros pacientes. Definitivamente el interrogar la dieta en los pacientes, sobre todo que sea una dieta en general, en donde se incluyan cantidades adecuadas de alimentos con propiedades antioxidantes, frutas y verduras. Podemos pues llegar a tener evaluación en los pacientes, sobre todo que lleguen a tener sobrepeso o que tengan obesidad y que incluso aquí, digo, muy relacionado siempre la duda de que si el consumo de azúcar o de embutidos va a hacer que un niño o a causar que un niño tenga cáncer, va más en relación, por supuesto, al tipo de alimentación en general que tiene el paciente y sobre todo, más que se tiene, o incluso todavía algunos papás lo mencionan, esa creencia de que cuando se desarrolla un cáncer y se está alimentando el niño con mucho azúcar, eso va a propiciar que el cáncer esté creciendo de forma mucho más acelerada. Entonces, realmente eso es un mito. Va más en relación a lo que les decía, que si el paciente tiene sobrepeso y obesidad, y sobre todo ya teniendo un diagnóstico oncológico, sabemos que el estado inflamatorio que tienen durante todo el periodo que ellos tengan sobrepeso u obesidad, eso sí influye en tener un pronóstico diferente cuando se tiene un diagnóstico oncológico. Entonces, eso es importante de mencionarlo. Otros aspectos en los que debemos enfocarnos, sobre todo si hay un retraso o regresión en los hitos del desarrollo, y pensando muy orientado a tumores del sistema nervioso central, que cuando se aborde la plática en relación a esto, pues se hará mayor hincapié, pero esto es un punto importante de cuando se llega a observar esto en los pacientes, pues tener en mente que pudiera llegar a ser uno de estos diagnósticos. Definitivamente la parte de inmunizaciones, digo, aquí menciono las que están directamente relacionadas con la prevención de algún tipo de cáncer en nuestros pacientes, sobre todo la vacuna contra VPH y de hepatitis B.
y de hepatitis B más en relación a que pueda proteger al paciente contra el diagnóstico de un carcinoma hepático. Y bueno, cuando interrogamos en cuestión de la escuela del paciente, si se ha observado una disminución en el rendimiento académico, es también impresionante cómo todos aquellos que están muy de cerca de los niños y muy importante el papel de profesores y profesoras, que observan tanto cambios en la conducta como en el rendimiento académico y que al reportarlo a papás, empiezan a darse cuenta que requiere de una evaluación y que incluso ha habido casos que se diagnostican con algún tipo de estas enfermedades. Y en relación a actividades, sobre todo actividad física, pues de suma importancia, enfocarnos en esto. Hay un punto importante aquí, sobre todo, bueno, la plática de tumores óseos también se platicará un poco más específico de eso, pero en relación a tumores óseos de los pacientes y principalmente en la edad de la adolescencia, que es donde tienen una mayor incidencia, pero que puede llegar a coincidir con que el paciente tenga un traumatismo en la rodilla, en el hombro, se toma un estudio de imagen, una radiografía inicialmente, ¿verdad? Y se observa una lesión y que ahí se diagnostica un tumor óseo en ese momento y que muchas veces los papás lo relacionan con el traumatismo por haber estado realizando esa actividad física. Entonces, ahí pues definitivamente importante aclarar que más bien fue algo que ayudó a que se realizara el diagnóstico en ese momento, más que por supuesto no se ocasionó el tumor por el traumatismo como tal. Y en cuanto a otro tipo de actividades, que es importante interrogar y que también pueden incluso los papás preguntarlos, sobre todo el uso de celulares. El uso de celulares, pues sabemos que ha aumentado, o de dispositivos electrónicos en general, ha aumentado mucho en los últimos años en la población que nosotros evaluamos y suele ser una duda también que ellos suelen tener, pero realmente se emite una radiación no ionizante, por lo tanto no altera el ADN y no está en relación directa como una causa de cáncer en pediatría. En cuanto a antecedentes personales patológicos, ¿en qué puntos es importante enfocarnos? Por ejemplo, en pacientes que tuvieron criptorquidia y se realizó orquidopexia, se ha visto que tienen un mayor riesgo, sobre todo, de llegar a desarrollar un tumor de células germinales. Aquellos es importante interrogar si se encuentran con tratamiento inmunosupresor por diagnóstico de alguna otra enfermedad, que eso es un factor que puede llegar a relacionarse y es importante de considerar en el momento de estar evaluando a un paciente con sospecha de cáncer. Y bueno, si tiene antecedentes de infecciones persistentes o recurrentes, infecciones por virus de Epstein-Barr, o si tiene un diagnóstico de algún síndrome o enfermedad genética que haga que el niño entre en una categoría como de población de riesgo para desarrollar cáncer, que ahorita vamos a mencionar algunos de ellos. Pasando un poco a la parte de cuando estamos evaluando al paciente y explorándolo. Pues sabemos, y bueno, hay muchas campañas, sobre todo en este mes, pues van a tener quizás en redes sociales y por otros medios de contacto mucha información y que es lo que siempre vemos en relación a cuáles son los signos y síntomas de los que debemos estar al tanto en un paciente pediátrico para sospechar cáncer. Y en general, si nos fuéramos por cada uno de los signos y síntomas que vemos en pediatría, para cada uno de ellos hay un probable diagnóstico oncológico que podríamos estar evaluando, ¿verdad? Aquí yo menciono algunos: palidez, fatigas, que son, por supuesto, los que conocemos, ¿verdad? Astenia, dinamia, si el paciente tiene anorexia, si está somnoliento, irritabilidad, fiebre, pérdida de peso, diaforesis nocturna y dolor óseo. Cada uno de ellos con ciertas características que deben hacernos sospechar con,
con mayor probabilidad de que el paciente pueda tener un diagnóstico oncológico. Sin embargo, si lo mencionamos en general, pues todo paciente que se esté abordando por una enfermedad infecciosa, por una enfermedad inmunológica, reumatológica o de otro tipo, y en quienes no sea evidente un tumor, ¿verdad? Que se está abordando por otro padecimiento actual y que no mejora en 2 o 3 semanas, definitivamente es un paciente que debe considerarse, evaluar en el aspecto oncológico y asegurarnos de que no vaya a hacer ninguna patología de este tipo. Aquí, importante mencionar, en el último punto donde mencionábamos del dolor óseo, este suele ser otro de los puntos importantes que debemos considerar al momento de estar evaluando a un paciente que se presenta con dolor óseo y por supuesto en la plática de tumores óseos también se abordará, pero tener en cuenta que el paciente puede presentar características diferentes cuando se trata de un dolor nocturno idiopático de la infancia o dolores de crecimiento, como se le llama, y cuando se trata de un dolor óseo con sospecha sobre todo de osteosarcoma. Las edades suelen ser distintas. En un dolor idiopático de la infancia suele ser más frecuente en preescolares y escolares y un dolor óseo por sospecha de osteosarcoma suele ser en adolescentes, aunque en los últimos años también se ha visto o se han tenido diagnósticos de osteosarcoma cada vez en pacientes de menor edad. La localización es distinta. En un dolor nocturno idiopático de la infancia suele localizarse el dolor en los músculos, no en los huesos ni articulaciones, en las extremidades inferiores, específicamente en muslos, espinillas, pantorrillas, fosa poplitea, y usualmente es bilateral, aunque el 20% de los casos es unilateral, que es como quiera un porcentaje considerable. Y cuando se presenta un dolor óseo por sospecha de osteosarcoma, suele ser en su mayoría en la rodilla, que sigue siendo el sitio anatómico más frecuente de diagnóstico de estos pacientes, el hombro, y suele ser unilateral. En cuanto a intensidad, pues el dolor nocturno idiopático permanece constante, el dolor con sospecha oncológica aumenta con el tiempo. En cuanto a horario, el dolor idiopático suele presentarse en la tarde o noche, puede incluso despertar al paciente, pero se alivia usualmente por la mañana. Cuando es un dolor por un diagnóstico oncológico de tipo osteosarcoma, la realidad es que no hay un predominio de horario. Y como dice en el siguiente punto, inicia de forma intermitente, pero se hace continuo y no va a mejorar conforme vayan pasando las semanas con el uso de analgésicos, a diferencia de un dolor nocturno idiopático en la infancia, que puede suceder por días y semanas y suelen resolverse en 1 o 2 años. Entonces, estos puntos en el interrogatorio y en estar evaluando en los pacientes son pues de suma importancia, ¿verdad? Un dolor nocturno idiopático en la infancia suele relacionarse con actividad. Los niños pueden haber ese día estado corriendo, como todos, ¿verdad? Saltando, trepándose en diferentes sitios y en un doloroso con sospecha oncológica no suele relacionarse con la actividad, aunque los papás lo atribuyen a trauma reciente o daño por deporte, que lo mencionábamos previamente. Pues no se acompaña un dolor nocturno idiopático por otros síntomas y un dolor de tipo oncológico sí. Ya mencionamos que no cede con analgésicos, a diferencia de un dolor nocturno idiopático que sí cede con analgésicos y con masaje. Y bueno, la exploración física, que en un dolor nocturno idiopático pues no se encuentra ninguna alteración. Y en un niño con sospecha oncológica, sobre todo relacionado a osteosarcoma, va a tener dolor a la palpación, va a iniciar con edema y la movilidad disminuida,
que lo ideal sería detectar a estos pacientes en el momento en que presentan el dolor y no cuando ya tienen alteraciones en la movilidad o cuando ya es muy evidente, sobre todo hablando de rodilla y de hombro, un aumento de volumen, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esos puntos son importantes por mencionarlos cuando los estamos evaluando. Ahora, en cada uno cuando estamos realizando el interrogatorio por aparatos y sistemas, yo les mencionaba, hay datos importantes que debemos realizar en el interrogatorio de una forma dirigida, sobre todo si son niños que presentan notalgia o infecciones de tipo otitis de forma repetitiva, al igual que rinitis. Tos persistente, por ejemplo, hay pacientes en la edad de la adolescencia que tienen una tos persistente que, bueno, se ha estado evaluando. Suelen a veces no realizarse algún estudio de imagen, por ejemplo, y puede ser incluso un paciente que pudiera llegar a tener una masa mediastinal. Pacientes, por supuesto, con disnea y ortopnea. En lo cardiovascular, si son pacientes que presentan edema facial o hipertensión. La importancia de que evaluemos en la consulta de niño sano o en las evaluaciones que realizamos de la TA, pues no deja de ser importante también en relación a este aspecto oncológico. Y bueno, en pacientes, pues por ejemplo, en el caso de tumores de Wilms o tumores de glándulas suprarrenales, podemos llegar a detectarlos con hipertensión. En cuanto a lo digestivo, pues igual, varios puntos importantes en donde debemos enfocarnos. Si el paciente tiene disfagia o faringitis que no mejora, puede llegar a tener una masa ahí que esté ocupando el espacio. Pacientes con vómito, constipación que no mejora, diarrea, distensión abdominal, dolor abdominal. Que puede presentarse en el 40% de los casos con tumores de Wilms, pacientes con invaginaciones intestinales, sobre todo aquellos mayores de 6 años, en quienes definitivamente si se presenta un paciente mayor de esta edad con una invaginación intestinal, que por supuesto se sale de la edad de frecuencia de esta patología, es un paciente en quien se debe descartar un linfoma no Hodgkin a la brevedad. Y bueno, el dolor abdominal relacionado a tumores germinales primarios de ovario, sobre todo en aquellas pacientes que se manifiesta con datos de abdomen agudo o crónico. Y pues una masa abdominal que puede ser detectada principalmente por los papás al momento de estar cambiando al paciente. Ahora, en cuanto a lo genitourinario, pues pacientes con amenorrea, sangrado transvaginal, pacientes con vaginitis que pueden tener algún tipo de sarcoma de tejidos blandos en la vagina. Si el paciente tiene una masa testicular o paratesticular, por supuesto, hablando de tumores de células germinales o de sarcomas de tejidos blandos, pacientes con enuresis, hematuria, tanto microscópica como macroscópica, es importante en niños, sobre todo menores de 5 años, en quienes puede llegar a ser por un tumor de Wilms, pacientes con disuria y tenesmo vesical, perdón. Y en cuanto a lo hematológico, pues esto también es importante y es algo también de lo que se menciona muy seguido: palidez, petequias, equimosis, epistaxis o gingivorragia, en general datos de sangrado. En la parte neurológica, y bueno, no me voy a detener mucho en esto porque habrá una plática dedicada específicamente a esto, pero nada más considerar que va a ser diferente la forma en que se presente clínicamente en pacientes menores de 2 años y mayores de 3 años, sobre todo relacionado pues al cierre de fontanelas y de las suturas, ¿verdad? Entonces, en niños muy pequeñitos, pues probablemente no vayamos a ver la triada que luego se menciona, ¿no? De que puedan tener la cefalea, datos como de hipertensión intracraneal. En estos niños pequeñitos, ¿qué es lo que se va a observar? Y ya lo mencionábamos, cambios de comportamiento, de la, con- perdón, de la conducta, de la personalidad, que presenten irritabilidad, pobre succión.
caídas frecuentes, también eso es importante de evaluar. Y bueno, ya datos como más específicos que luego también son los que se suele relacionar más con tumores del sistema nervioso central, la cefalea, usualmente frontal u occipital, matutina o que despierta al paciente y que mejora durante el día y que se puede acompañar de náusea o vómito matutino y que eso hace que mejore, ¿no? Pacientes con crisis convulsivas o movimientos anormales, sobre todo aquí mencionando de neuroblastoma y pacientes que tienen opsoclonus mioclonus, o que presentan datos de compresión medular. Entonces, esos puntos son importantes. Y la piel, definitivamente piel y anexos es otro punto muy importante de evaluar en ellos. Desde cambios en la coloración, ya mencionábamos como datos de sangrado en general, ¿verdad? Si presentan nevos, importante que apoyarnos siempre dentro de todo el equipo con dermatología pediátrica, ¿verdad? Para la evaluación y seguimiento y si presentan manchas café con leche en relación pues a algunos tipos de síndromes de predisposición que pues puede ser importante también para estarle dando seguimiento al paciente. Por supuesto, si se detecta pues una masa o tumor o una adenomegalia. Entonces, en la exploración física, pues va a ir muy relacionado a esto que estuvimos mencionando. En lo general, pues la coloración de la piel, si vemos alguna fase específica en el paciente, sobre todo que tenga características de algún síndrome o fases de dolor, ¿verdad? Mal estado general, el estado nutricional. En cuanto a cabeza y cuello, evaluar si existe una simetría facial, si hay leucocoria, muy importante, sobre todo en menores de 5 años, en quienes debemos estar muy al pendiente de un diagnóstico de tipo retinoblastoma. Movimientos oculares anormales, proptosis, si se observa el disco óptico pálido. Si hay una simetría amigdalina, las encías, muy importante evaluarlas, sobre todo si hay una hipertrofia gingival o gingivorragia en relación a sospecha de leucemia en estos pacientes y las parótidas también. Esto es un artículo importante de que todos tengamos en mente en cuanto a la evaluación del reflejo rojo y mencionábamos sobre todo siempre en las consultas de niño sano que se realiza o en la evaluación por alguna otra cuestión, para evaluar que el reflejo rojo esté presente y en dado caso de que esté ausente, pues tener la sospecha y un abordaje de forma rápida para descartar un retinoblastoma. Si tienen oportunidad, pues es un artículo muy bueno para poder estar evaluando de forma adecuada a los pacientes. Y bueno, aquí unas imágenes ilustrativas en estos pacientes pues con la pupila dilatada, ¿verdad? Pero de cómo se puede llegar a observar la ausencia del reflejo rojo y datos de estrabismo, que es la segunda forma más frecuente de que podemos llegar a detectar un retinoblastoma en estos pacientes. Asimetría amigdalina, sobre todo relacionada a que pudieran llegar a tener linfoma no Hodgkin los pacientes. Y bueno, hablando de tórax, si vemos datos de taquicardia que no se asocie a otra tipo de patología que estemos evaluando en el paciente, red venosa colateral en el tórax o una masa visible o palpable. A nivel de abdomen, pues si vemos a un paciente con distensión abdominal, red venosa colateral, el paciente puede llegar con un abdomen tan grande como se observa aquí en esta imagen, sobre todo niños menores de 5 años, ¿verdad? En todas las edades pediátricas puede haber una masa abdominal, como veíamos en la tabla inicialmente, pero en menores de 5 años sigue siendo muy importante tener en mente neuroblastoma, tumor de Wilms y hepatoblastoma, ¿verdad? Si hay datos de hepatoesplenomegalia, sobre todo relacionado a diagnósticos de leucemia y dolor abdominal. En genitales, bueno, en esta imagen se ve muy evidente, ¿no? Una masa extrapélvica, sobre todo en pacientes con tumores de células germinales, pero que incluso, sobre todo en neonatos o menores de 1 año, pueden tener una masa a nivel del sacro
que no sea evidente de forma externa y que esté condicionando, por ejemplo, que el paciente esté con estreñimiento, sobre todo, hasta que continúa creciendo la masa. Aumento de volumen testicular, tumores testiculares o si hay signos de pubertad precoz o retardada. En piel y anexos ya mencionábamos algunos desde el interrogatorio. Importante ver que no haya cloromas y que eso nos haga sospechar de una leucemia que esté infiltrando la piel o infiltración por neuroblastoma en los niños con síndrome de Blueberry Muffin y los nevos ya los habíamos mencionado. Y en lo neurológico ya relacionado a la exploración, pues si evaluamos a un paciente con macrocefalia, aumento de fontanelas que no sea secundario pues a otra patología que estemos abordando, movimientos oculares anormales, alguna alteración de pares craneales o alteraciones en la marcha, va a ser importante. Entonces, no me voy a detener mucho en esta tabla, pero más que todo en cuanto a la evaluación neurológica, qué es lo que podemos tener y encontrar en el paciente como alteración y como datos sugestivos para sospechar un tumor. Igualmente, y bueno, si gustan la presentación se las podemos compartir, si gustan revisarlo también más despacio, pero es importante cuando estamos evaluando a los pacientes en cuanto a lo neurológico, tener en mente esto, ¿verdad? Y aquí ilustrando un poco, y que esto, por supuesto, siempre lo mencionamos en cuanto a signos y síntomas que se pueden presentar dependiendo de la localización anatómica que estemos evaluando en el paciente, sobre todo hablando de tumores de fosa posterior y bueno, otras localizaciones que podemos tener como en la corteza cerebral, supracelares o a nivel del quiasma, a nivel de la glándula pineal o en la unión cérvico-medular. Entonces, esto va a ser importante también al momento de estar evaluándolos. La detección en cuanto a adenomegalias, que bueno, sabemos que el diagnóstico diferencial es amplio, pero en general, pues debemos considerar la edad del paciente, los síntomas asociados, el tiempo de evolución y características de la adenomegalia. Entonces, si evaluamos específicamente las causas de adenomegalias, pues son múltiples, ¿verdad? Las que debemos tener en cuenta, pero relacionadas al oncológico, pues siempre considerar y dependiendo de esos tres puntos que mencionábamos, que puede llegar a ser un paciente que tenga leucemia, linfoma o una metástasis por algún tumor sólido. Y esta parte de síndromes paraneoplásicos es importante de mencionarla, sobre todo cuando tenemos a un paciente menor de 5 años en quien siempre va a ser importante tener en mente un diagnóstico de neuroblastoma, y lo mencionábamos previamente, pero estos son los diferentes síndromes paraneoplásicos que se pueden presentar, desde síndrome de Horner, de Kingsborn, que es, presentan opsoclonus, mioclonus y ataxia, ojos de mapache, que suele ser más común en lactantes y preescolares, el síndrome de Kerner-Morrison, que es cuando los pacientes tienen una diarrea acuosa intratable, y esto pues genera una deshidratación e hipercalemia, pacientes con síndrome de Pepper, que esto también es importante en neonatos y que tienen un tumor de tipo de neuroblastoma con infiltración hepática que los condiciona a que tengan un abdomen bastante grande y por lo tanto dificultad respiratoria. Síndrome de Hutchinson, que es cuando presentan dolor óseo intenso, irritabilidad y disfunción hematológica, y Blueberry Muffin con lesiones violáceas en la piel. Entonces, estas son algunas imágenes en cuanto a síndromes paraneoplásicos, hablando de neuroblastoma que podemos llegar a tener en los pacientes. Mencionábamos ojos de mapache, síndrome de Pepper, vean cómo puede llegar a estar el abdomen en estos pacientes, o síndrome de Blueberry Muffin, ¿verdad? Esto lo voy a resumir un poco, pero en cuanto a poblaciones de riesgo, más que todo tener en mente que existen diferentes patologías que debemos tener en mente cuando estamos evaluando a los pacientes, sobre todo
con síndrome de Down, alguna anomalía de cromosomas sexuales, inmunodeficiencias, enfermedades autoinmunes y que por tener estas patologías los clasifican en una población de mayor riesgo para tener algún tipo de cáncer. Estas son algunas de ellas. Hablando de pacientes también con síndrome de Gorlin, por ejemplo, en donde se ha relacionado con algunos diagnósticos de nuevos vasocelulares y que pueden llegar a tener un mayor riesgo de tener meduloblastoma o carcinoma de células basales. Lifraumeni, por supuesto, que sabemos que está relacionado sobre todo con tumores del sistema nervioso central, pacientes con neurofibromatosis, y bueno, hablando de niños que pueden llegar a tener un tumor de Wilms de estas poblaciones de riesgo, estos síndromes son importantes también. Definitivamente no son síndromes frecuentes, pero cuando en la consulta nos toca tener a un paciente de este tipo, es importante tener en mente que tienen un mayor riesgo oncológico y que lo ideal es que estén a la par con oncología pediátrica para estar evaluando ese riesgo. Incluso hay algunas guías ya establecidas. Les quería mostrar unas, por ejemplo, del Texas Children's, en donde dependiendo del tipo de síndrome, ya está bien establecido qué tipo de estudios y evaluaciones deben realizarse como seguimiento por ser poblaciones de riesgo para padecer pues algún tipo de cáncer. ¿Ok? Entonces, en general, pues son síndromes importantes de mencionarlos. Ahora, ¿cuándo va a ser importante referirlos con oncología pediátrica? Prácticamente, yo les decía, cualquier signo o síntoma como los que vemos aquí en la tabla, que no mejore en 2 o 3 semanas, es un paciente que debe evaluarse con sospecha de un posible diagnóstico de etiología oncológica. Entonces, prácticamente esto es lo que mencionamos previamente de puntos importantes de enfocarnos al momento de estar evaluando al paciente. Ya para empezar a cerrar la plática, bueno, en cuanto a tratamiento en general que se utiliza en oncología pediátrica, pues se tienen ya diferentes objetivos, ¿no? Definitivamente aumentar la tasa de curación y aunque esto se ha logrado aumentar muchísimo en las últimas décadas, este, todavía hay puntos importantes en los que debemos enfocarnos, hablando de tener tratamientos más efectivos y disminuir la toxicidad. Hay distintos pilares de tratamiento. Si vemos aquí en la línea del tiempo, pues desde lo primero que comenzó a utilizarse, que fue la cirugía, posteriormente en 1890 radioterapia, en los años 40 el uso de quimioterapia y tratamientos combinados. Y en las últimas décadas, definitivamente algo que es importante mencionar y que cada vez está teniendo mayor auge en oncología pediátrica, el uso de inmunoterapia y de tratamientos dirigidos, que son importantes, ¿verdad? Esto es importante enfatizarlo porque al final el diagnosticar y tratar a un paciente oncológico no es solamente una labor como de oncología pediátrica, perdón, es un equipo muy grande el que tenemos que conformar para ofrecerle y darle al paciente la mejor atención desde el momento que tiene una sospecha diagnóstica. Entonces, sí, sí me gusta mencionarlo porque muchas veces, pues, se relaciona el diagnóstico oncológico, pues solamente a oncología pediátrica, pero la realidad es que es un equipo muy grande de atención, que debemos estar en constante comunicación para la evaluación de los pacientes. Esto lo voy a dejar para una próxima plática para poder ya terminar y mencionar las conclusiones, sobre todo enfocado a cómo hemos evolucionado
en las últimas décadas en la relación a la atención de los pacientes oncológicos pediátricos, en donde antes se realizaba una medicina más intuitiva y basada específicamente en los signos y síntomas de los pacientes, pero que actualmente nos realizamos pues esta medicina basada en evidencia y tener esa visión a futuro de que requerimos de comenzar a implementar en nuestro país, que ya se empieza a hacer la medicina de precisión y el desarrollo de algoritmos. Entonces, hablando de esta forma de tratar a los niños con cáncer, como antes tratábamos dependiendo, o todavía, ¿verdad? Dependiendo de la localización del tumor, pero irnos orientando más a esta secuenciación de cada uno de de las enfermedades y tumores que tienen los pacientes y que podamos enfocarnos en la cuestión de que podemos tener tipos de tumores con una misma localización anatómica, pero que sean molecularmente muy diferentes. Y de igual forma tenerlos en diferentes localizaciones, pero que tengan una alteración molecular común y que puedan recibir el mismo tratamiento. Estos son algunos de los medicamentos que en los últimos años se han desarrollado para algunos tipos de tumores y pediátricos, que es importante también que los conozcamos, ¿verdad? Sobre todo para pacientes con leucemias, neuroblastoma, tumores del sistema nervioso central, que son de los principales. Y para cerrar, pues, mencionar que el cáncer en pediatría definitivamente es un diagnóstico raro, más debe considerarse siempre en el diagnóstico diferencial de estos pacientes, que es responsabilidad de todos aquellos que nos dedicamos a la salud de niños y adolescentes realizar un diagnóstico oportuno. También que tenemos una obligación de abordar esta cuestión de la desigualdad global que tenemos, tanto en diagnóstico, tratamiento, pronóstico e investigación del cáncer en pediatría, y que la medicina de precisión en oncología pediátrica pues es una de las grandes promesas que tenemos para poder ofrecer algo más, sobre todo a aquellos niños que tienen una progresión o recurrencia o un tipo de tumor muy raro. Y bueno, con eso terminó la plática. Muchas gracias, doctora Uribe. Fue una excelente plática. Es un tema pues demasiado amplio como para poder abarcar todo en una sola sesión, pero creo que nos das como las perlas o cosas que como pediatras no se nos pueden pasar y como mencionas, pues afortunadamente no es como lo más común, pero por su importancia y su impacto, pues es algo que tenemos que tener siempre en la mente. Algunas preguntitas ya por cuestión de tiempo. Una pregunta que se me hizo muy interesante y mencionaste algo al Ujú. respecto. O cómo se puede calcular el riesgo de cáncer cerebral con la realización, perdón, de un TAC y cuánto puede aumentar con TACs consecutivas que se realicen? Sí, bueno, ahí realmente cuando es una preocupación frecuente, por ejemplo, cuando se tienen a los niños con traumatismos craneoencefálicos, que incluso los papás que suelen preocuparse por esa radiación, ¿no? O por algún otro tipo de estudios que se vaya a realizar y que incluso en nuestra práctica, con los estudios de seguimiento que se hacen frecuentes, tanto de tomografías como de PETs, por ejemplo, es una preocupación constante. Realmente las dosis que se tienen con cada uno de los estudios están muy estrictamente medidas y me voy a ir y muy resumido, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en las vigilancias que hacemos nosotros, una vez que se termina tratamiento de un de un niño con un tumor abdominal o con un tumor del sistema nervioso central, que ahí suelen usarse más las resonancias, pero son dosis ya que están muy bien medidas en los protocolos y cada cuánto tiempo podemos estarlo realizando. Incluso hay hospitales, idealmente pues en todos los departamentos de radiología se tiene un expediente también, para llevar muy controladas estas dosis de forma que no se aumente el riesgo y tener muy en cuenta la, población de mujeres embarazadas también, que ahí sí cuando se exponen por alguna razón durante el embarazo, pues es importante estar haciendo el seguimiento con ellos.
De acuerdo, doctora. Y una última pregunta, bueno, quedan dos preguntitas más. Rápidamente, igual mencionaste algo al respecto, solamente nos preguntan cuál es la probabilidad de que un testículo se malignice cuando no baja. Sí, bueno, ahí también va relacionado a, sobre todo, la edad, ¿verdad? Sí, la probabilidad no es tan alta, lo cual es algo bueno. Sobre todo cuando no baja realmente y no se realiza una cirugía en los tiempos establecidos, sí puede llegar a ser hasta de 15% aproximadamente, pero pues es algo que se debe tener en mente, lo mencionaba durante la plática, sobre todo relacionado para desarrollo en la adolescencia de algún tipo de tumor de células germinales. Muy bien, doctora. Y la última pregunta, nos comenta aquí uno de los doctores que si tienes algún comentario respecto al aumento de casos de cáncer de colon en la población joven, si hay algo en especial que debamos de saber en este tema. Em, Sobre todo, bueno, específicamente de cáncer de colon en adultos jóvenes, ¿verdad? Pero así en población más pequeña, al menos que nos toque ver frecuentemente, no realmente, y en cuanto a etiología, pues sobre todo más relacionado a alguna alteración o a aspectos familiares también que pudieran ahí presentarse. Sin embargo, pues bueno, al menos así que yo les pueda platicar que ha sido algo más frecuente de ver en la práctica. Yo mencionaría incluso más un poco, por ejemplo, cáncer de tiroides, más que de colon, pero bueno, sí es un punto importante. Muy bien, doctora, pues muchas gracias. Son todas las preguntas y bueno, gracias a todos por haber asistido el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles con el tema tumores óseos en pediatría. Muchas gracias a todos y que tengan buen día. Gracias.